En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Quiero verte otra vez. Allí, bajo aquel blanco ya, allí te esperaré. Allí, donde te di mi amor, donde al fin nos quisimos con loca pasión. Allí, no lo olvides mi bien, ya sabes que te espero. Sabrás lo que sufro por ti desde que te perdí. Jamás te volveré a ofender, te volveré a mentir. Y allí volverá a renacer bajo la luna llena aquel amor de ayer. Llevará paz y felicidad en nuestro querer. 13 de mayo del año 2022, aquí se habla libertad. Al fondo, un bolero de todos los tiempos. Allí, con Panchito Risecna, un bolero espectacular, de mis preferidos. Y hoy celebrando el día de Nuestra Señora de Fátima. Una aparición de las más importantes. La Santísima Virgen María se manifestó a 3 niños campesinos en 1917 en una ciudad desconocida, Fátima, de 2.500 habitantes, situada a 130 kilómetros al norte de Lisboa. Casi me imagino yo una aldea. Estos días en que se celebra la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, bueno, Fátima es, digamos, visitada, casi que inundada de fieles que van hasta allá a reconocer, bueno, a la Santísima Virgen y, bueno, esperar de ella sus milagros. Nuestra Señora de Fátima. Gracias a todos los que se conectan con nosotros a través de rcr750.com, a través de @rcr750, también por nuestras redes personales, @Daniel Laut, en el caso del profesor Daniel Laut, @BJMC, en mi caso, también a los que se conectan por RCR750 en vivo y por su top chat. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano, nuestra productora insigne, Néstor Tobar en los controles y Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Hoy, viernes de Daniel Laut, que siempre nos acompaña los viernes. Bueno, profesor, el gobierno llegó y dijo que iba a colocar en la bolsa, en las bolsas, porque según él hay muchas bolsas, una porción muy pequeña, pero de las empresas de telecomunicaciones. ¿Cuál es su primera impresión? Bueno, eso no es una mala idea, ¿ok? Empezando por ahí. O sea, eso va más o menos en el camino correcto. Sin embargo, ¿ok? Y aquí este es el problema de esto, ¿no? O sea, quien compra eso, ¿ok? Debe estar muy claro que en el riesgo que está asumiendo, ¿no? Porque su socio no es un socio común y corriente, su socio es el gobierno, ¿ok? Y ese socio no es el mejor socio del mundo, pues, ¿ok? En cualquier país no es el mejor socio del mundo, en Venezuela peor todavía, ¿ok? Ahora, Entonces, profesor, se supone que para ir a la bolsa de valores tiene que haber una presentación de la empresa en términos contables, tiene que saberse el costo, pero no el costo socialista del que me da la gana, ¿no?
el costo real de una empresa en este momento. O sea, no es que hoy lo decidí y mañana lo llevo. Será muy gobierno y muy dueño supuesto del país y todo, pero si quiere que eso funcione, tiene que respetar las normas de la bolsa de valores. ¿Qué se necesita para colocar una empresa en la bolsa? Sí, bueno, lo primero es que tiene que inscribirla. Le perdí el sonido, profesor. No sé si usted me escucha a mí. No lo escucho yo a usted. Ahora sí. Ok, ajá. Ahora sí, Es que ahora sí. me está diciendo que está cambiando el micrófono. Lo está cambiando Ok. porque... En lo que empezamos a preguntarle por los requisitos para entrar a la bolsa de valores, se le fue el sonido al profesor Daniel Laud. Bueno, conversábamos con el profesor Daniel Laud precisamente sobre la decisión del régimen de Nicolás Maduro de ofrecer una porción, 10, 15% de las empresas de telecomunicaciones en la bolsa o en las bolsas de valores. Suponemos que por lo menos se está refiriendo a la bolsa de valores de Caracas. Pero vamos a esperar a que el profesor Daniel Laud resuelva sus problemas técnicos para seguir conversando con él. En Aquí se habla libertad. Claro. Bueno, no, el requisito fundamental es que se tiene que registrar la empresa en el Registro Nacional de Valores, ¿no? El Registro Nacional de Valores es un organismo que forma parte de la Superintendencia Nacional de Valores en la cual se registran las empresas y eso tiene una serie ¿cómo se llama? De requisitos, ¿no? Exigencias. Piden 5 años de balance auditado, ¿ok? Mínimo, ¿ok? Piden la historia del patrimonio de la compañía, ¿ok? Eso se pudiera hacer, ¿no? ¿Ok? O sea, si el negocio está más o menos organizado y se ha auditado, se puede hacer, se puede cumplir con ese requerimiento. Yo no estoy muy claro y muy seguro de que esas empresas lo tengan en este momento, pero creo que es un requisito que se puede subsanar. Seguimos con problemas. Se acaba de desconectar de nuevo su audífono, profesor. Ok, ok. Normalmente las empresas están obligadas a entregar una serie de recaudos, entre ellos está el hacer, el entregar los balances auditados, entregar una historia del patrimonio bursátil, o sea, el patrimonio en acciones de la empresa, cuáles son los accionistas, ¿ok? Tiene que informar adecuadamente todos los elementos del negocio y además de eso tiene que hacer un prospecto, ¿no? Un prospecto de emisión, ¿ok? En el cual se informa a los posibles inversionistas de todas las características de la empresa para que estos inversionistas tengan una idea aproximada del riesgo que están corriendo, ¿ok? Eso es lo que fundamentalmente tiene que hacer una empresa cuando emite acciones, ¿no? O sea, tiene que buscar un contador externo que haga una auditoría. Ese Sí, contador, por supuesto, no se lo puede sacar del bolsillo. no, Tiene que ser reconocido porque si no, ahí empiezan las dudas. En segundo lugar, tiene que, por supuesto, presentar los balances auditados. Tiene que identificar cuáles son los socios, ¿no? Y tiene que presentar la trayectoria de esos socios, ¿no? Ahora, claro. hay dos cosas que me atrevo a preguntar. Uno, ¿quién se atreve a ser socio de un país que tiene sanciones para hacer transacciones? Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo podemos saber el precio aproximado de la empresa? O sea, ¿eso lo da el me da la gana o lo dan los balances? No, eso lo dan los balances, ¿ok? Es más, déjame primero responderte la primera pregunta, ¿no? O sea, el inversionista probable es muy probable, es de manera muy segura, gente muy vinculada al mismo gobierno, ¿ok? O sea, esto se parece mucho a las privatizaciones que se hicieron en la Unión Soviética después de la eliminación del comunismo, ¿ok? Donde las empresas que originalmente eran del gobierno ruso le fueron vendidas
a los miembros de la oligarquía comunista, pues, o sea, los mismos compañeros compraron estas empresas, ¿no? Por lo cual, ese muy probablemente sea la mayor parte de las personas que van a comprar ese 10% que van a vender de cada una de las acciones, ¿no? La otra cosa es la determinación del valor, ¿no? ¿Ok? O sea, eso, este, uno tiene que tener los balances, como te comento, el prospecto, ¿ok? Con eso uno se sienta a hacer ciertas estimaciones y entonces uno logra determinar un precio probable de esa acción, ¿ok? Con el cual uno se acerca como inversionista natural al negocio, ¿no? Uno dice, mira, yo creo que esta acción vale, por decir un número, $10, ¿ok? Y entonces, bueno, yo sencillamente escucho la oferta, ¿no? La oferta probablemente nos diga que el gobierno está dispuesto a vender esto a $50 y si yo creo que eso vale 10, yo no compraría, ¿no? ¿Ok? Igual el gobierno pudiera decir, no, esto vale $2, ¿ok? Y si yo creo que vale 10, eso atraería mi interés a comprar eso, ¿no? ¿Ok? Pero aquí hay que pensarlo también desde otro ángulo, ¿no? Como bien dijimos, el socio es un socio muy particular, ¿no? ¿Ok? Y esto necesariamente debe ser una compra de muy largo plazo para quien lo haga, ¿no? Y además de un muy largo plazo con muchísimo riesgo, ¿no? Y con mucha potencialidad de ganancia, ¿ok? Explico lo que quiere decir esto, ¿no? O sea, eh, si a mí me dicen, te toca ser socio del gobierno, ¿ok? Y yo estoy dispuesto a poner una cantidad de dinero mía en una empresa de esta, ¿ok? Yo tengo que estar plenamente consciente de que yo solamente manejo un 2% o 1% de este negocio, por lo cual yo no tengo mucho que decir, ¿no? Yo puedo pelear y la junta directiva se ríe de mí, ¿ok? Yo nunca voy a tener un puesto en la junta directiva, ¿ok? Por lo cual yo no tengo la manera de controlar lo que está pasando con mi dinero, ¿ok? O sea que Este, si se ofrece un 10% de las acciones del valor del total de una empresa de telecomunicaciones, CanTV o Mobile, ¿ok? Estamos comprando y asumiendo como buena o asumiendo el riesgo de que el gobierno va a seguir gerenciando esas empresas con sí, total y absoluta autonomía. sí, y que si yo quiero que me vaya bien, yo tengo que rezar para que el gobierno lo haga de la mejor manera posible, ¿ok? Porque yo no tengo manera de influir para que eso pase de esta manera, ¿ok? La otra cosa es que esto es una inversión que debe tener visos de muy largo plazo, ¿ok? Porque si yo pongo mi dinero hoy ahí, ¿ok? Yo no estoy seguro de que mañana esto esté en un precio un poquito mejor, ¿ok? Más bien todo lo contrario, yo creo que en el corto plazo el precio pudiera estar peor, ¿ok? Y que el precio solamente estaría mejor en el momento en el cual se decida privatizar una parte mayor, ¿ok? Atraer un socio que de verdad sepa del negocio y que lo haga productivo, ¿ok? Que no es la situación, ¿ok? Entonces, quien compra esto debería ser un individuo que tiene una perspectiva de muy largo plazo, ¿ok? Estamos hablando de más de 30 años, ¿ok? Y además de eso, un individuo que tiene la fe de alguna manera de que el gobierno va a dejar de ser el accionista principal, ¿ok? Bueno, pero eso son es demasiada fe Bueno, sobremontada una con otra, ¿no? bueno, por eso que yo digo que quien compra eso es un individuo muy especial, pues un individuo que tiene todas Ahora, estas es que expectativas. por otra parte, a ver, tal y como el régimen administra las empresas públicas, incluidas las de telecomunicaciones, las empresas no importa si dan rendimientos o no, porque forman parte de un presupuesto. Y lo Claro, digo porque las tarifas de telecomunicaciones son ridículas, son patéticas. O sea, no tienen nada que ver con el mercado. Y por supuesto, eso forma parte de una pésima costumbre del venezolano que cree que puede exigir algo cuando de lo que se trata es la posibilidad de el obtener buen servicio porque se paga, digamos, ese buen servicio que de alguna manera a su vez se retribuye en términos de tarifa. Y eso no ocurre en Venezuela. O sea,
al final el gobierno puede decir, yo invierto en presupuesto y por lo tanto disuelvo el valor accionario. Claro, 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 y ese es uno de los problemas que corre el inversionista que está comprando esto. ¿Ok? Por lo cual es una inversión de altísimo riesgo, ¿no? Que tiene, por supuesto, muchísima potencialidad de ganancia si ocurren todas estas cosas que estoy diciendo, ¿ok? Pero no, nadie puede asegurarme de que esto va a ocurrir, pues, ¿ok? Entonces, mira, para decirlo en platos muy sencillos, ¿no? En el gobierno de Carlos Andrés Pérez se privatizó una parte de CanTV. En el gobierno de Caldera se privatizó la otra parte de CanTV y el negocio iba más o menos bien. ¿Okay? Eso hizo que los inversionistas en CanTV ganaran un cierto dinero. ¿Okay? Eso no mejoró más, ¿okay? Porque el organismo regulador, que por supuesto era Conatel, no, no permitía la entrada de competidores de una manera más importante. ¿Okay? El negocio no mejoró mucho. Después, al final, el gobierno nacional decidió, miren, esas acciones ya no son de ustedes, son mías. ¿Ok? Y entonces, toda esa gente que había metido su dinero en CanTV, la perdió tristemente, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es una cosa que también me pudiera ocurrir, ¿no? Claro, O sea, que quita que no se repita, ¿no? Claro. Entonces, porque precisamente mi socio es un personaje de cuidado, pues. ¿Ok? Ahora, Ese es el usted problema. que es economista y analista e historiador, ¿por qué cree usted que el gobierno en este momento, el régimen, está en esa iniciativa de privatizar una porción de las empresas de telecomunicaciones? Bueno, yo creo que aquí pueden ser dos cosas, ¿no? La primera, por supuesto, el gobierno necesita más recursos y esta es una manera de conseguir recursos sin crear un nuevo impuesto como el impuesto de las grandes transacciones financieras, ¿no? Entonces es una manera de conseguir dinero, ¿ok? Para seguirse financiando, ¿no? La otra cosa es que el gobierno probablemente también está abriendo un compás para ver qué pasa. ¿Ok? Y ver si puede hacer esto de una manera un poco más masiva, ¿ok? Y deslastrarse de todas estas inversiones malas que tiene, ¿no? ¿Ok? Y no son inversiones malas porque sean malas per se, sino porque están muy mal administradas, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es un elemento que al final pesa mucho en la determinación del valor, ¿no? O sea, por esa razón, el valor de esto no debe ser un valor muy alto, ¿no? Y si me dicen a mí un valor muy alto, yo inmediatamente digo, no, pero eso no vale eso, yo no compraría Claro. eso. Además hay un tema de tecnológico, ¿no? Tal vez en los balances no se pueda ver la obsolescencia tecnológica de No, es que no se CanTV ve, no se y no ve. se pueda ver la obsolescencia tecnológica de Movilnet, que es la celular. Claro, Ellos, digamos, están caídos en televisión, en teléfono, en telefonía por cable. Y además, casi que es ridículo insistir en eso, ¿no? Porque el teléfono por cable está casi que pasando, es una tecnología anticuada. y es anticuadísima. No son los mejores en telefonía celular, no son los mejores en el suministro del Internet, por lo menos, sí, no son los mejores ni en hogares, ni tampoco en oficinas. Entonces, ¿qué es lo que están vendiendo? Bueno, lo que están vendiendo es un cascarón, Un cascarón, ¿no? así es sencillo, ¿no? O sea, mira, yo sería capaz de ser socio de Digitel, o sea, socio de Movistar, pero creo que no sería socio de Movilnet, pues. O sea, lo siento, ¿ok? O sea, me Ahora, cuesta mucho pensar en eso, pues, ¿ok? Y no te cuento CanTV, pues. claro, la bolsa de valores de Caracas, que yo sé que usted conoce bastante bien, ¿qué régimen de control tiene o qué potestad tiene de decir, mira, estos balances están podridos, son mentirosos, por ejemplo? No, en la bolsa no hay ese mecanismo, o sea, la bolsa no es la que juzga la calidad o la buena calidad o la mala calidad del balance, ¿no? O sea, la bolsa sencillamente dice, bueno, te registraron en el Registro Nacional de Valores, cumpliste con ¿cómo se llama? Esa obligación. Por aquí también te tienes que registrar porque aquí hay una historia que hay que contar
En Venezuela no hubo Comisión Nacional de Valores hasta 1974, ¿ok? Por lo cual entre el 47 y el 74, que es un periodo muy largo, la bolsa se autorreguló. ¿Ok? Entonces, en Venezuela hay un mecanismo doble de control. El mecanismo doble es, uno lo hace la superintendencia, que antes se llamaba comisión, otro lo hace la Junta Directiva de la Bolsa. Entonces, la La Junta Directiva de la superintendencia Bolsa, es del Estado, por supuesto, ¿no? sí, Está manejada por el régimen. y la Junta Directiva pide exactamente los mismos recaudos que pide la comisión. ¿Ok? Entonces, le van a pedir recaudos dobles, ¿ok? Le van a pedir recaudos por la superintendencia, que probablemente los pasa porque es el gobierno mostrándole al gobierno y son felices, ¿no? Pero el segundo va a ser el filtro de la bolsa, ¿no? La bolsa va a decir, mira, esto no es regular, ¿ok? Y bueno, de repente los inscriben con la excepción de que esto no es regular, porque la bolsa no tiene la potestad de decir, no te puedes inscribir, ¿ok? Porque no me gustas, sino que la bolsa tiene que decir, bueno, como estás en el registro, puedes estar aquí, ¿ok? Y bueno, y ahí el mercado determinará, ¿ok? Cuál es el precio y castigará o premiará ese precio con sus observaciones, pues. Es más, ahí el mercado es implacable, ¿ok? O sea que incluso en un país de poco desarrollo como el nuestro, ¿ok? La gente sabe en el lío en que se está metiendo y cuando ven un precio alto dicen no, ¿ok? ¿Ok? Profesor, ¿se puede lavar dinero desde la bolsa de valores utilizando la compra-venta de acciones? No, o sea, para hacerlo tú tendrías que abrir una, una ventana que no existe en el mercado de capitales, que es la entrada de efectivo. ¿Ok? O sea, cuando tú haces un contrato con una casa de bolsa, la casa de bolsa te exige, ¿ok?, que todas las transacciones que se realicen sean bancarias. ¿Ok? O sea, que tú pagues o con cheque o que pagues vía transferencia bancaria. Ellos nunca te van a aceptar efectivo. ¿Ok? Por lo Ahora, la otra cual, pregunta es, ¿hay banca suficiente en este momento para garantizar el flujo de una transacción que uno puede aspirar a que sea por encima del promedio de los flujos de capital en este momento? eh, O sea, hay bolívares para eso. Porque el otro día decía algún economista, Henker, que ahorita el equivalente de toda la masa monetaria en bolívares era, no sé, dos mil mil millones de quinientos dólares, 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. Sí, Todos los bolívares que tenemos son 1.000 millones de dólares. sí, 1.700 creo. Y ¿Ok? supongamos que el gobierno dice, bueno, esto es equivalente a 400 millones de dólares Sí, o a 500. no ¿Es hay manera, posible garantizar? ¿Es posible que eso se no, pueda garantizar? no hay manera, o sea, nadie puede pagar eso porque no existe. O sea, ni nadie ni muchos, ¿no? O sea, No, o no sea, hay el mercado banco, de dinero el para banco, eso. el Banco Central tendría que crear ese dinero para que pudiera pagarse. Y eso es abiertamente inflacionario, pues, ¿ok? O sea, no hay bolívares con los cuales pagar una cosa como esa, ¿no? ¿Ok? Y si, y Eso si, y también, si, y si eso se cotiza en dólares, eh, bueno, yo no estoy seguro de que de que la oferta sea cotizarlos en dólares, ¿no? ¿Ok? Sobre todo porque el gobierno hoy quiere tratar de reducir la dolarización y más bien incentivar la bolivarización, ¿no? Entonces claro. creo que el gobierno no está interesado en que eso se cotice en dólares. Tal vez sí el gobierno está interesado en venderlo en dólares, ¿sabes? Porque quiere dólares, pues. ¿Ok? Pero no estoy seguro de que esa sea la oferta, pues. ¿Ok? O sea, pareciera que la oferta es hacerlo en bolívares, ¿no? ¿Ok? Este, lo que sí es cierto es que en Venezuela no hay medios de pago así tan masivos porque la banca está profundamente disminuida por culpa del encaje legal, pues. O sea, si el gobierno empezara a reducir el encaje, que es una de las cosas que tendría que hacer, ¿ok? Tal vez habría más recursos, ¿no? ¿Ok? Pero el gobierno Bueno, tampoco quiere hacer eso, pues. vamos a seguir conversando sobre este tema. Es interesante porque una cosa, por lo visto, es el anuncio y otra cosa es la posibilidad de implementar
esa circunstancia dado el daño que se le ha hecho a la economía venezolana. Pero primero vamos al corte de las noticias y ya regresamos con Aquí se habla libertad, hoy viernes 13 de mayo del año 2022, día de Nuestra Señora de Fátima, en compañía con el profesor Daniel Laud, @Daniel Laud. Ya regresamos. Quiero verte otra vez. Allí, bajo aquel flanco ya, allí te esperaré. Allí, donde te di mi amor, donde al fin nos quisimos con loca pasión. Allí, Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.be. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Pero allí con Panchito Rizek. Hay otras versiones del bolero. Hay una con Julio Jaramillo, ¿no? Para aquellos que hacen arqueología musical, ¿no? Pero la de Panchito Rizek, con ese sonido de tantos metales de la orquesta y esa voz el muy peculiar, y esa forma de presentar, dicen sus biógrafos, tan ingenuamente el bolero, bueno, lo hace absolutamente singular. Pero estábamos conversando no de boleros, sino de la bolsa de valores, de su forma de el promover el financiamiento y, por supuesto, del anuncio del régimen de Nicolás Maduro en una alocución reciente de que él había decidido promover una privatización parcial de una porción pequeña de las empresas, empezando por las telecomunicaciones. Pero algo hemos aprendido. En primer lugar, una empresa tiene que transparentarse ante el mercado. Eso significa estados financieros auditados. Supongamos que se presentan los estados financieros, esos tienen que ser auditados. Bueno, buen negocio para las empresas auditoras, pero mucho trabajo probablemente. No creo que los tengan al día y eso significa que tienen que meterse allí y tratar de sacar la verdad. ¿Será auditable las empresas del Estado? Esa es la primera pregunta. Se registran, entran y entonces, bueno, comienza el tema de el precio de la empresa, el valor referencial de la empresa, con el que se va a comenzar la oferta. ¿Tendrá eso o no tendrá sentido? ¿Tendrá clientes o no tendrá clientes? Allí, es verdad, decían en las redes sociales, eso ya está arreglado. El sector de las telecomunicaciones sabe que ya hay compradores. Bueno, pero la bolsa es un mecanismo transparente de oportunidades para invertir. Tienen que ser muy ágiles los privilegiados, o habrá algún mecanismo del cual se valgan los privilegiados que quieren comprar para obtener eso y darle sentido económico. En tercer lugar, si el gobierno saca al mercado, qué sé yo, el valor, el 10%, y ellos dicen, bueno, que esto cuesta aproximadamente 500, 600, 700 millones de dólares, noticia, no hay bolívares para eso.
porque toda la masa monetaria probablemente sean 2.000 millones de dólares en este momento. Y eso dando por buenas las últimas informaciones al respecto. Entonces eso generaría dos presiones, según dice el profesor Laud. Una presión a producir dinero inorgánico de nuevo, y entonces entraríamos de nuevo en otra onda de expansión inflacionaria. Y bueno, es que si no es así, no es posible, ¿no? Y si no, pues se declara la imposibilidad. En eso estábamos con el profesor Daniel Laud, pero seguimos comentando el problema. O sea, esta situación que se convierte en un problema, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, por lo visto, ¿no? Sí, bueno, el tema es bastante complicado, ¿no? Y tiene muchísima incertidumbre, ¿no? ¿Ok? Porque la información no es totalmente clara, pues, o sea, a pesar de que se dijo que se iba a colocar el 10%, no se nos dice si eso es en bolívares, si eso es en dólares, no se nos dice si eso va a ser una OPA, o sea, una oferta primaria de adquisición, donde los compradores probablemente están definidos, ¿ok? Tampoco nos dicen si todos podemos participar, ¿ok? Hay muchos huecos en la información, pues, o sea, no es clara, ¿no? Entonces, eso contribuye a que uno no pueda hacer un análisis muy preciso de qué es lo que quiere hacer el gobierno, ¿no? Pero en términos muy generales, yo sigo insistiendo en que quien se mete en un negocio como este tiene que estar claro de que su socio tiene un poder que no tiene otro socio, ¿no? O sea, esto no es lo mismo que, por ejemplo, si a mí se me ocurre meterme en el negocio ¿cómo se llama? De Elon Musk, ¿ok? Y comprarme unas acciones de Twitter y decidir no vendérselas a Elon Musk y ser socio de Elon Musk, ¿ok? A pesar de Elon Musk. ¿Ok? O sea, la situación aquí es completamente distinta, pues. O sea, si Elon Musk y yo entramos en un conflicto, lo podemos resolver en tribunales, ¿no? ¿Ok? Él tendrá todos sus reales, pero lo podemos resolver en tribunales, ¿ok? Porque hay una justicia que es independiente de Elon Musk y de mí, ¿ok? En el caso venezolano, la justicia no es independiente del gobierno, ¿ok? El gobierno la define, ¿ok? Y yo tengo todas las de perder en una relación de esas, pues. Entonces, ese socio que yo me estoy buscando es un socio muy delicado, ¿ok? Es más, lo ha demostrado muchas veces, pues. Lo demostró en el gobierno Bueno, es el de... mismo socio que desapareció las acciones clase B de Sidor, es el mismo socio que perdió todas las prestaciones sociales de PDVSA. Ese es el socio, ¿no? Claro, El es un socio no tipo, rinde cuentas. es un tipo muy peligroso, pues. Así ¿Ok? es. Es más, no es porque sea este gobierno, porque eso ha sido toda la vida, ¿no? O sea, todos los gobiernos nuestros han tenido esa potestad, ¿ok? Muy al estilo del rey de España, de esto es mío y de más nadie, ¿ok? Que al final perjudica mucho a la sociedad, ¿ok? Entonces, ese socio es un personaje muy delicado, ¿ok? Tiene que ser observado de esa manera. Por lo tanto, el que se asocia con ese socio tiene que estar claro en el tipo de individuo que es su socio, ¿no? ¿Ok? Ese para mí es el riesgo más grave en este asunto, ¿no? ¿Ok? La otra, bueno, está bien, si logramos conseguir los balances auditados, si nos dan más o menos una información adecuada, la determinación del valor se puede hacer, ¿ok? Es más, yo no me gusta mucho lucirme con esto, pero yo toda la vida he hecho eso, ¿no? ¿Ok? O sea, cuando yo era analista jefe de la casa de bolsa del Citi, a mí me decían cuánto vale Sivenza y yo sacaba la cuenta y decía Sivenza vale tanto, ¿ok? Eso no es un secreto para un analista de bolsa, ¿ok? Eso se sabe hacer, lo hago yo y lo hace otro analista de bolsa igual que yo. Probablemente el valor de él sea distinto al mío, muy, muy marginalmente, o sea, no es una diferencia, o sea, no es que yo digo 20 y él dice 400, ¿no? ¿Ok? Pero estamos más o menos, deberíamos estar más o menos en un rango, y eso es lo que el público inversionista va a hacer con estas acciones, pues. Ahora, Ellos eso es van lo a... que se llama el análisis de riesgo, ¿no?
Porque yo El an- recuerdo había hace años, no sé si todavía hay, me imagino que sí, lo que pasa es que el mercado venezolano no ha dado para mucho, ¿no? Calificadores de riesgo. Y no, entonces decía, el análisis, el riesgo lo usamos los valoradores de acciones para determinar la tasa de descuento. ¿Ok? O sea, por ahí se dice, esto se descuenta al 14 o al 12 o al 5 o al 10, ¿ok? Por el análisis de riesgo, ¿ok? El, el, el otro elemento que por supuesto añade incertidumbre en la hora de la valoración es determinar cuánto es lo que esta empresa va a producir en el futuro, ¿no? Porque la empresa no vale el pasado, la empresa vale el futuro, ¿ok? Entonces, cuando uno hace los cálculos, uno lo que hace es estimar el valor, los flujos que van a recibir esta empresa desde hoy hasta el infinito. ¿Ok? oye, eso es interesantísimo porque yo recuerdo cuando, por ejemplo, se vendió el Universal, que no sabemos a quién se lo vendieron, o Últimas Noticias, que tampoco sabemos a quién se lo vendieron, o Globovisión, que tampoco supimos en su momento a quién se lo vendían. El tema era, bueno, en el caso de Globovisión, ¿quién va a comprar esa casita con 3 antenas, no? Ok. Y en el caso del Universal, bueno, es que el edificio vale mucho. Y sucede que los que van a comprar un negocio no se fijan en eso. ¿En No qué se ven los fijan? edificios, ¿En qué se fijan? en los flujos futuros, pues, o sea, cuánto va a producir este negocio, ¿ok? Porque eso es lo que vamos a manejar, pues, el dinero que Pero produce eso este es negocio. proyectado sobre los flujos pasados, ¿no? Bueno, tienes que usar los flujos pasados, pero tienes que estimar si eso se va a preservar en el futuro, pues. ¿Ok? O sea, un poco lo que tú comentaste antes, pues, o sea, si un negocio es obsoleto, ¿ok? Si tiene tecnología obsoleta, ese negocio no debe generar una caja muy buena en el futuro, ¿ok? Si un negocio tiene tecnología de punta, ¿ok? Tiene una transnacional por detrás que le puede proveer recursos y insumos para que ella produzca, ¿ok? Y estamos hablando del caso de Telefónica, el caso ¿cómo se llama? De probablemente AT&T, ¿ok? Por detrás, que provea la tecnología con la cual tú estés al día, ¿ok? Y tus aparatos no sean una cosa del siglo pasado, sino una cosa de la actualidad. Entonces, tu flujo de cajas es mucho más estable, ¿okay? Mucho más poderoso y tu empresa vale muchísimo. ¿Okay? Entonces, ese es el elemento que hay que determinar. Pues, o sea, ¿cuánto va a producir esto de caja? ¿Okay? ¿Cuánto es el riesgo que estamos asumiendo para la tasa de descuento? Y bueno, y con esos dos factores uno hace su estimación de flujo y descuenta los flujos y dice, eso vale tanto hoy. ¿Okay? Eso es un poco lo que Fomises decía, el cálculo económico. Este es el cálculo económico, pues. O sea, el decir, esto vale tanto. ¿Okay? Entonces, pero eso se hace así. ¿Okay? O sea, tienes que conocer la tecnología que arropa el negocio, ¿okay? Para poder estimar los flujos futuros. ¿Okay? Tienes que saber los elementos de riesgo para calcular la tasa de descuento, aplicas una cosa y otra y ya tú tienes tu valor de la acción. Ellos podrán decir, bueno, este es el monopolio de las telecomunicaciones, todo pasa por aquí. Además tenemos, qué sé yo, tantos millones de suscriptores, suscriptores como yo, que pagan sin tener teléfono hace 5 años, es insólito. O sea, ni en el peor momento de la CanTV originaria, esto ocurría. O sea, la CanTV originaria era la del ocupado, la que no te daba la línea a tiempo. Pero eso de Sí, tener una línea que tú hayas usado, de la cual tú eres titular, que se perdió y que no te la repara nadie, eso es, digamos, muy propio de este momento. Por ejemplo, donde yo vivo, en Terraza del Cuípico, nadie tiene teléfono. Nadie tiene ok. teléfono. Y a veces me da dolor porque hay señores, mire, tengo 84 años, 85. Mi única forma de estar vinculado con el mundo es el teléfono. Y no tengo. Forma parte del sufrimiento. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no se compra un celular? Bueno, porque no te compras tú. O sea, no tienen dinero, son gente solitaria o sola o empobrecida. Lo cierto es que ellos quieren su teléfono y deberían tener su teléfono porque lo pagaron siempre, etcétera, ¿no? Entonces, va a ser bien interesante el poder apreciar de cerca esta experiencia, a ver cómo es que presentan la empresa.
¿Y Claro, ¿no? cuántos se atreverán a, digamos, Hacer socio. a ser socio por un lado, y cuántos analistas dirán, mira, lo que están diciendo nos cuesta eso, No es pero de verdad. ninguna manera. No es verdad. No, y es bien complicado. O sea, yo hoy casualmente pagué el recibo de la luz de la casa, ¿ok? Pagué 0,80 bolívares, Sí, ¿ok? O sea, ¿qué hace Corpoelec con ese 0,80? No sé, ¿ok? exacto. Pagué Hidrocapital 12 bolívares, Sí, ¿ok? sí. O No, sea, no, es que vamos a estar claros. Aquí también en términos de tarifa hay dos mundos. La tarifa, el mundo oficial, que es ridículo, y al que además ha sometido a lamentablemente buena parte de nuestras empresas privadas que ofrecen servicios, y el mercado privado informal que está totalmente dolarizado y que supera el promedio internacional del valor de Internet, etcétera. O sea, nosotros estamos en el peor de los mundos. Esto regalado no sirve, obviamente, y esto privado puede ser que sirva un poco más, pero es inmensamente caro. Y esto nos lleva a la otra circunstancia dolorosísima, ¿no? Un empresario de toda la vida, que se parece mucho a los últimos 50 años de Caracas, el último dueño de Crema Paraíso en Bellomonte, que frente a la imposibilidad y a la angustia que le provocó perder, el no poder pagar los impuestos de basura y los impuestos municipales, bueno, lamentablemente tomó una decisión y lamentablemente se quitó la vida. Eso es lo que dicen las redes sociales. Pero hemos escuchado reiteradamente que lo que está ocurriendo con la tasa que le quieren cobrar a los comerciantes por la basura es absolutamente grosera, que no se parece, que no insólita. tiene sentido, que no tiene sentido. Ahora, el régimen, digamos que allí, digamos, tiene boca pero no habla, tiene oídos pero no escucha, tiene ojos pero no ve, porque no dice nada, porque son ellos, obviamente. En un proceso de destruir también el comercio, que es la esencia de la propiedad privada, bueno, ante la imposibilidad de los comerciantes de poder pagar eso. Claro, no, es insólita las tarifas de aseo, ¿no? Y ahí cabe mucho el tema de la privatización, ¿no? Porque muchas de las empresas que recogen basura son empresas privadas, no son empresas del Estado, ¿no? Entonces, de hecho la basura se cobra junto con la electricidad, junto con la electricidad. Y lo que te comento es el precio de la electricidad. Si yo digo cuánto es el precio con la basura, es un precio monstruoso, ¿ok? La tarifa, o sea, la factura es pura basura, ¿ok? Porque lo que cobra electricidad es 0,80, pues. Entonces, Claro. bueno, Ahora, cualquiera ¿qué cree que en hace? Venezuela la basura la recogen drones, ¿no? Cualquiera cree. Y cualquiera cree, por ejemplo, que en el Sí, Distrito Capital el servicio de recolección de basura es de primer mundo. Y cualquiera cree que Caracas es una ciudad de las más limpias y que las autopistas se limpian y que hay barrenderos por todos lados. O sea, cualquiera cree. Y además detrás de eso hay un cálculo muy arbitrario. O sea, uno puede tener, digamos, una iglesia en un centro comercial, ¿no? Se supone que la iglesia no produce basura. Bueno, a esa iglesia le cobran la basura por metro cuadrado. Eso es lo que no tiene claro, sentido. Entonces la claro, iglesia no va a no, poder, no vamos a poder rezar porque lo que le cobran a la iglesia por el derecho, digamos, por la por la supuesta basura que tarifación. no produce, es imposible de mantener. Y eso es lo que muchas veces ocurre, ¿no? Claro, bueno, porque el método de determinación de las tarifas está totalmente equivocado, pues, ¿ok? Como tú lo dices, pues, o sea, se cobra por metro cuadrado, lo cual es un absurdo, ¿no? Una oficina debe producir muchísima menos basura que una carnicería, ¿ok? Por ejemplo, Y una carnicería generalmente es más chiquita que una oficina, ¿no? Y si así es. pagamos por metro, entonces hay una distribución injusta de los tributos, pues, o sea, porque yo tengo que pagar tanto, ¿ok? Si yo no produzco basura, porque este otro tiene que pagar tan poquito, si él es el que produce basura en esta cuadra, ¿no? Entonces, Allí, ahí, ahí hay, digamos, de nuevo, una oportunidad para la transparencia.
O sea, para explicar y para debatir, pero es que con los ciudadanos no se debate y no se explica nada. O sea, ¿para qué nos sirven los consejos municipales si estos temas que son municipales, que son del municipio, que son de la comunidad, no se discuten? O sea, no, para nada. Allí no hay debate de ese tipo. Entonces, ¿de qué Claro. nos sirve? En cualquier ciudad se llena, digamos, el consejo municipal de ciudadanos preocupados y que exigen y que demandan que sus concejales y sus representantes resuelvan ese problema, pero aquí en Caracas no. Y la verdad es que hay un inmenso abismo entre la calidad del servicio y lo que cuesta el servicio. No, y lo más grave no es eso, lo más grave es lo que tú estás refiriendo, ¿no? De que el municipio es la célula de la nación, ¿no? O sea, el organismo más importante porque es el que tiene contacto más directo con el ciudadano, ¿no? Y al final, no funciona, ¿ok? O sea, lamentablemente no funciona, lo cual es prueba evidente de que nuestra democracia no funciona por ningún lado, pues, ¿ok? Y ojo, no es que no funcione ahorita, no funciona hace tiempo, ¿no? ¿Ok? Sí, sí, sí. O sea, son muchas los argumentos que nos hacen pensar en que el Estado venezolano desde hace mucho tiempo dejó de funcionar. Dejó de funcionar en su esencia, en su basamento democrático, en su dinámica de participación, ¿no? Se volvió un eufemismo, una mascarada, y eso no le sirve a nadie, porque al final es profundamente autoritario, impone las decisiones, no le importa ni es responsable frente a las consecuencias de las decisiones, este señor. O sea, yo viví desde chiquito con la imagen de que Crema Paraíso es un lugar riquísimo donde se comen los helados más ricos y los perros calientes más ricos. Eh, el, 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 Y bueno, eran famosos por eso. en cualquier lugar del mundo, las ciudades cuidan sus íconos. Claro, Y ¿no? aquí, lamentablemente, ocurrió lo que ocurrió. Ok. No, y tienes razón, o sea, Crema Paraíso tenía esa característica, ¿no? Él tenía helados muy sabrosos. Yo también reivindico las pizzas, ¿sabes? Las pizzas eran muy buenas, Las pizzas eran muy ¿eh? buenas, exactamente. Pero eso, obviamente, en un ambiente en el cual el gobierno es el principal enemigo tuyo, ¿ok? No, no hay prosperidad posible, pues. Bueno, y también en algún día se escribirá, porque efectivamente parte de la victoria del autoritarismo es el pliegue de los gremios. Yo pregunto, bueno, yo fui 14 años director de la Cámara de Comercio. Sé lo que digo y fui un muy buen vocero de las expectativas y necesidades de los comercios de Caracas. Así que lo digo con propiedad y autoritas. A mí me sorprende que desde hace mucho tiempo la conducta de los gremios empresariales sea un silencio culposo. Entonces, bueno, aquí se habla, por ejemplo, de libertad en abstracto, se habla de propiedad en abstracto, se habla de comercio en abstracto, se habla de empresarialidad en abstracto, pero parece ser que la realidad da corriente, pega corriente. Y entonces allí nadie habla. Eso es insólito. Es insólito. Sí, sí, absolutamente insólito, ¿ok? Y además, ese silencio de nuestros voceros es un silencio cómplice. Eso es terrible, ¿ok? Eso es terrible porque en mi caso, ¿ok? Yo me siento perjudicado por esa realidad, ¿no? Y creo que los comerciantes en general lo sienten, ¿no? ¿Ok? Claro, Y porque es yo, que las ciudades y los países se narran a través también de su empresarialidad, de su comercio, claro, de sus negocios emblemas. Por ejemplo, incluso en países muy totalitarios y repugnantemente comunistas, esos países que yo me niego a nombrar, por ejemplo, preservaron la bodeguita del medio, que por supuesto eso es un hueco, un huequito en el centro de la capital del país más repugnantemente comunista de América Latina, ¿ok? Pero ellos lo preservan. Aquí no. Aquí, digamos, logramos que Crema Paraíso cierre, ¿no? Eso es lo que vamos a lograr. O sea, claro. aquí son más primitivamente
comunistas en ese sentido. Ni siquiera tienen un sentido estratégico de las apariencias, no mantienen ni siquiera las vidrieras. Y eso es lo que hace que, porque incluso en esta crisis, tenemos que dejar de vernos la tapa de la barriga, porque es que nosotros siempre nos creemos como el centro del universo, y no es verdad. No es verdad. Claro, Un país caribeño muy precario. claro, y bueno, y volviendo al tema de nuestros representantes empresariales, ellos son la voz que debería alzarse contra la injusticia en los tributos venezolanos, ¿no? Esa No, y es la realidad. sobre todo las cámaras de comercio regionales, incluida la de Caracas, tienen que el discutir con los gobiernos municipales qué es lo que están haciendo. Desde hace tiempo son voraces. Ojo que nos estamos refiriendo a Baruta, a Chacao, a Sucre y a Latillo. Y le digo con total conocimiento de causa que hay una voracidad fiscal brutal contra pequeños y medianos negocios que no pueden. Más de uno efectivamente ha cerrado simplemente porque no puede con los impuestos municipales. Fueron tan brutales que en medio de la pandemia no hubo exoneración fiscal. Y le cuento que yo tuve la oportunidad de hacer un modelo comparativo de las medidas que se tomaban en medio de la pandemia. Y los gobiernos estaban muy interesados en lograr cierto equilibrio entre controlar la pandemia, controlar la economía y, por supuesto, preservar la gobernabilidad política, ¿no? Y eso significó exoneraciones fiscales, significó, por supuesto, como vimos en muchos países, subsidios directos, etcétera. Aquí no, aquí los negocios estaban cerrados y querían cobrar completo el impuesto municipal. Ellos que supuestamente son el cambio. Sí, bueno, porque se cumple un poco la frase de Churchill, ¿no? De que a la empresa privada la ven siempre como una vaca que todo el mundo quiere ordeñar, ¿no? ¿Okay? Y en cambio la empresa privada en realidad es un percherón que empuja, ¿okay? De manera persistente una carreta, ¿okay? En una colina. Y así es como tiene que ser visto el empresario, porque el empresario no es un hombre rico, el empresario es un hombre que está generando riqueza, ¿okay? Dando trabajo, ¿okay? Ayudando a la comunidad, y por tanto el empresario debe ser apoyado, ¿okay? No con subsidios, pero sí con impuestos bajos, ¿okay? Un país que quiere crecer es un país que tiene impuestos bajos, ¿okay? Eso hay que tenerlo en la cabeza. Es así. ¿Okay? Ahora, no es casualidad que hoy sea el día de Nuestra Señora de Fátima, patrona, entre otras cosas, de la colonia portuguesa venezolana. Colonia que, si algo podemos decir de ella, que es empresarial casi 100%, insignes trabajadores de comercio, ¿no? Y se distingue por el trabajo persistente. Son como el percherón de la frase ¿cómo se llama? De Churchill, ¿no? Son gente que se levanta muy temprano a trabajar, ¿okay? Y duerme tarde, cerrando sus negocios tarde, porque sabe. La verdad es que la panadería cerca de mi casa abre antes de las 7 de la mañana y es la única que cierra después de las 10 de la noche. Insólito. Claro. Insólito. Claro. Ahora, el modelo es el siguiente: los dueños son los primeros que entran y los últimos que salen. Claro, porque ellos tienen que dar el ejemplo, pues. O sea, si exacto, tú no das ese ejemplo, negocio. Claro, no, y si tú no das ese ejemplo, tus trabajadores no van a hacer lo que tú haces, ¿no? ¿Okay? Así es. O sea, tú tienes que dar ese ejemplo. Entonces, va, en mi caso, una felicitación y un abrazo muy especial para los portugueses, ¿okay? Que con tesón, ¿okay? Han ayudado a levantar este país, ¿okay? Y este país no se ha caído más gracias a ellos. Así es. No hemos pasado más hambre gracias a ellos. También. Y hay que decir una cosa adicional, ¿no? De la colonia portuguesa. Oye, ¿cómo extraña uno las panaderías caraqueñas y venezolanas cuando uno sale del país? Eso es cierto. Es que no las hay. No, simplemente no las hay. Son algo singular. Las panaderías venezolanas hay que cuidarlas porque son propias de Venezuela. Eso es un portugueses en Venezuela. Eso es un modelo de negocio autóctono, ¿sabes? Eso no existe en otra parte.
Y ni les cuento de los cachitos, Ok, o sea, de la comida inventada porque saben que el cachito es venezolano, ¿no? La comida inventada por los portugueses para el deleite y disfrute de todos los venezolanos. Bueno, profesor, creo que hoy ha sido muy formativo porque la verdad es que los venezolanos no tenemos demasiada cultura de mercado y la bolsa de valores, por supuesto, está allí, es una gran sobreviviente. Usted es un gran admirador de la bolsa de valores. Yo sé que usted está vinculado a la bolsa, él va a dar conferencias, etcétera, y ha sido muy, pero muy importante que expliquemos por lo menos los rudimentos Claro. de cómo se opera en la bolsa, cómo es que las empresas pueden llegar a la bolsa y cómo es que se fija el precio, etcétera, etcétera. Sí, bueno, antes de cerrar, déjame decir que Lachmann decía que la institución más representativa del capitalismo es la bolsa, ¿no? Y yo digo que la institución más representativa del capitalismo y la democracia, porque ayuda a la distribución del capital, ¿okay? Es la bolsa. Entonces, la bolsa para mí tiene una significación muy especial, representa eso, representa el capitalismo que no se ha muerto en Venezuela todavía y representa la democracia que tampoco ha fallecido totalmente en Venezuela. Para mí eso representa la bolsa. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedamos con ese pensamiento. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano, nuestra productora, y además con su hija que se graduó de locutora ayer en RCR. Fue la que vamos a contratarla para que diga las noticias. Néstor Tobar en los controles y Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Muchísimas gracias, profesor Labut. Nos vemos el próximo viernes. Hasta Saludos luego. a todos y feliz fin de semana. Y allí volverá a renacer bajo la luna llena aquel amor que ayer me dará paz y felicidad en nuestro querer. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.